¿Te has preguntado alguna vez qué tiene Uruguay que lo hace tan distinto a sus países vecinos? Un país chiquito, escondido entre dos gigantes, pero con una historia, una cultura y unas mujeres que sorprenden más de lo que imaginas. En este vídeo, te vamos a llevar a recorrer un rincón de Sudamérica que muchos subestiman, hasta que lo conocen de verdad. Y créeme, cuando lleguemos a hablar de las mujeres uruguayas, vas a entender por qué este pequeño país tiene un corazón tan grande. Quédate hasta el final, porque no solo vas a aprender datos que te van a volar la cabeza, sino que vas a descubrir una sociedad única, moderna y tradicional al mismo tiempo. Dale play, acomódate y prepárate para ver a Uruguay con otros ojos. Uruguay es uno de los países más pequeños de América del Sur. De hecho, tiene poco más de 176.000 kilómetros cuadrados, lo cual lo hace más chico que muchos estados de Estados Unidos. Sin embargo, lo que le falta en tamaño, le sobra en carácter, historia y cultura. Este país tiene una población que apenas supera los 3,5 millones de habitantes. Eso sí, más de la mitad vive en su capital, Montevideo, una ciudad que combina arquitectura europea con una vibra de tranquilidad única en el continente. Uruguay ha sido catalogado como uno de los países más seguros de América Latina. También es uno de los más laicos, más progresistas y con mayor respeto por las libertades individuales. Fue el primer país del mundo en legalizar la producción y venta de marihuana con fines recreativos, y uno de los primeros en reconocer los derechos del colectivo LGBT. Pero lo más sorprendente es que todo esto se da en un ambiente de bajo perfil. Uruguay no grita, no se impone. Simplemente, vive. Y vive bien. Si hay algo que no puedes dejar de mencionar cuando hablas de Uruguay, es el mate. Esta infusión hecha con hierba y agua caliente es parte esencial de la vida diaria. En Uruguay, llevar un termo bajo el brazo es tan común como llevar el celular en el bolsillo. Las playas también son parte del alma del país. Desde las tranquilas costas de Montevideo hasta los destinos turísticos de Punta del Este y José Ignacio, Uruguay ofrece kilómetros de arena fina y aguas que, aunque frías, son muy buscadas por turistas y locales. Un dato curioso: en verano, la población de Punta del Este puede multiplicarse por 10. Literalmente. Es como si todo el cono sur decidiera vacacionar ahí al mismo tiempo. Uruguay tiene una de las democracias más estables del continente. Desde el regreso a la democracia en 1985, tras una dictadura militar que duró 12 años, el país ha sido ejemplo de estabilidad política, alternancia en el poder y respeto por la institucionalidad. Además, Uruguay es uno de los países con menor índice de corrupción en toda América Latina. Algo que, seamos sinceros, no es muy común por estos lados del mundo. ¿Sabías que Uruguay fue uno de los primeros países de la región en implementar la educación laica, gratuita y obligatoria? Fue en el siglo XIX, bajo la presidencia de José Pedro Varela. Desde entonces, la educación ha sido un pilar del desarrollo nacional. También es pionero en tecnología. En 2007, se convirtió en el primer país del mundo en entregar computadoras portátiles a todos los alumnos de escuelas públicas a través del Plan Ceibal. Y no podemos dejar de mencionar el Carnaval uruguayo, que es el más largo del mundo. Dura más de 40 días y combina desfiles, murgas, comparsas y sátira política. Una fiesta del pueblo, con identidad propia. A primera vista, puede que no llamen la atención de manera explosiva como en otras culturas. Pero basta una conversación para descubrir una mezcla fascinante de inteligencia, autonomía, compromiso social y calidez humana. Las mujeres en Uruguay tienen un rol activo en todos los niveles de la sociedad, desde el arte y la política hasta la ciencia y los deportes. No es casualidad que figuras como Beatriz Argimón, actual vicepresidenta del país, o la histórica activista Luisa Cuesta, hayan marcado el camino para muchas otras. La mayoría de las mujeres uruguayas trabaja, estudia y participa activamente en decisiones importantes del hogar y la comunidad. Según datos del Instituto Nacional de Estadística, más del 70% de las mujeres en edad laboral participa del mercado de trabajo. Y en temas de derechos, Uruguay ha avanzado muchísimo. El aborto es legal desde el año 2012, siendo uno de los pocos países de la región donde se respeta este derecho con garantías de salud pública. Una de las grandes fortalezas de las mujeres uruguayas es su alto nivel educativo. Uruguay tiene una de las tasas de alfabetización más altas del continente, superando el 98%. Y las mujeres, en muchos casos, lideran los promedios académicos en secundaria y educación universitaria. ¿Sabías que más del 55% de los estudiantes universitarios son mujeres? Y no hablamos solo de carreras sociales, cada vez hay más ingenieras, arquitectas, abogadas, médicas y científicas. Las mujeres en Uruguay también tienen una fuerte conciencia política y social. Son protagonistas de movimientos feministas,
luchas por la memoria histórica, campañas ecológicas y derechos laborales. Cada 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, las calles de Montevideo se llenan de miles de voces que no solo conmemoran, sino exigen justicia, igualdad y respeto. Eso sí, la lucha no ha sido fácil. Aunque hay avances legales, muchas mujeres siguen enfrentando desigualdades salariales, violencia doméstica y discriminación. Pero la diferencia es que en Uruguay se habla del tema y se actúa. Existen leyes específicas, refugios, líneas de ayuda y políticas públicas orientadas a la protección y empoderamiento femenino. A nivel estético, las mujeres uruguayas no siguen los estereotipos latinos tradicionales. Su estilo es más natural, sencillo y sin exageraciones. La belleza aquí no está en la sobreproducción, sino en la autenticidad. La mayoría prefiere un look relajado, cabello suelto o recogido simple, ropa cómoda y poca, o ninguna, cirugía estética. Pero eso no significa que no cuiden su apariencia. De hecho, muchas priorizan la salud física, la alimentación equilibrada y la actividad al aire libre como parte de su rutina. En las playas uruguayas no verás exhibicionismo. Verás libertad. Mujeres de todas las edades caminando descalzas por la arena, conversando entre amigas, leyendo un libro o tomando mate mientras cae el atardecer. Así es su manera de vivir el cuerpo, sin presiones, sin comparaciones, con amor propio. En cuanto a las relaciones, las mujeres uruguayas valoran muchísimo la igualdad. No buscan a alguien que las mantenga, sino una pareja con quien construir en conjunto. La mayoría prefiere relaciones honestas, sin juegos, donde el respeto mutuo sea la base de todo. Además, muchas son madres, pero también profesionales. Manejan una dualidad que no les impide desarrollarse en ningún aspecto de su vida. Y si deciden no ser madres, también lo viven con naturalidad, sin la presión social que sí existe en otras partes del mundo. Y algo que llama mucho la atención es la independencia emocional. En Uruguay, muchas mujeres viven solas, viajan solas, crían solas o eligen no estar en pareja. No es que no crean en el amor. Es que primero creen en sí mismas. Ahora, vamos con una lista de datos random, curiosos e impresionantes sobre este país que a muchos les pasa desapercibido. Uruguay tiene más vacas que personas. Literalmente. Hay alrededor de 12 millones de cabezas de ganado, para una población de poco más de 3 millones de personas. El himno nacional de Uruguay es el más largo del mundo. Tiene más de 1000 palabras y dura más de 5 minutos cuando se interpreta completo. Fue el primer país sudamericano en tener una presidenta mujer, aunque fue por solo 45 minutos. En 2010, Lucía Topolansky asumió brevemente la presidencia por una cadena de sucesiones temporales. Montevideo es considerada una de las capitales más tranquilas del mundo. Tiene un estilo de vida pausado, poco tránsito, mucho verde y un aire europeo en plena Sudamérica. El índice de libertad de prensa en Uruguay es uno de los más altos del continente, siendo un ejemplo para otros países de la región. Uruguay fue el primer país del mundo en legalizar el matrimonio igualitario por ley nacional, en el año 2013, un paso enorme para la igualdad de derechos. Tiene una de las tasas de pobreza más bajas de América Latina. Si bien hay desigualdades, comparado con países vecinos, la distribución de la riqueza es mucho más equitativa. El tango no nació solo en Argentina. Uruguay también reclama ser cuna del tango, y es el país natal de Carlos Gardel, aunque esto último aún genera debate con los argentinos. La educación es un derecho consagrado desde hace más de un siglo. Uruguay tiene uno de los sistemas educativos más antiguos del continente, gratuito desde primaria hasta universidad. Y por si fuera poco, en Uruguay hay un pueblo que se llama Japonés y otro que se llama Suárez y que nada tienen que ver con Japón ni con Luis Suárez, el futbolista. Como ves, Uruguay es mucho más que un país chiquito entre Argentina y Brasil. Es un ejemplo de progreso con humildad, de libertad con respeto, de belleza sin artificios. Y sus mujeres son reflejo perfecto de todo eso, discretas, fuertes, libres, cultas y profundamente humanas. Si este vídeo te sorprendió, si aprendiste algo nuevo o si simplemente te dieron ganas de conocer Uruguay, dale like, comenta qué parte te pareció más interesante y no te olvides de suscribirte para descubrir más países increíbles y las historias de sus mujeres en este canal.